Me llamo Elena Méndez y tenía 33 años, cuando mis padres vendieron la única casa que amé en mi vida y falsificaron mi firma para hacerlo. Estaba a 8.000 kilómetros en un proyecto de puentes en Lisboa, cuando mi vecina Laura me envió una foto, un cartel rojo de vendida clavado en el jardín de mi casa. Mi padre me diría después, con una sonrisa, que mi casa había pagado sus vacaciones. No tenía idea de lo que acababa de firmar, y lo que encontré en los registros del municipio convirtió unas vacaciones familiares en un expediente criminal. Bienvenidos a Historias en Calma, donde las personas tranquilas se enfrentan a grandes traiciones y salen adelante con su dignidad y los documentos que lo prueban. Si una mujer serena con una carpeta llena de pruebas es tu idea de justicia, estás en el lugar correcto. Deja un comentario y suscríbete. La gente cree que los ingenieros estructurales somos fríos. No lo somos. Solo confiamos en las cosas que sostienen el peso. Construí mi vida entera así, una carga verificada a la vez. El único lugar donde me permitía ser vulnerable era una pequeña casa de madera en la calle del Molino, blanca con una puerta verde. Mi abuelo, Walter Vidal, la compró en 1971 y pasó 50 años perfeccionándola con sus propias manos. Me enseñó a leer un nivel antes de que pudiera leer un reloj. El día que me gradué, presionó la llave de latón en mi palma y cerró mis dedos sobre ella. Una casa es solo una promesa que te haces a ti misma, me dijo. La casa no era grande, 2 habitaciones, un porche amplio, una cocina que olía a serrín y café. Pero era mía de una manera que nada en mi familia jamás lo fue. Elegida, no asignada. Mi madre recibió la vajilla, mi hermano Marcos toda la atención. Yo recibí la casa. Walter murió 14 meses antes de todo esto. El funeral fue pequeño. Mi madre lloró más fuerte y se fue más temprano. Una semana después, el abogado Eduardo Brandt me llamó a su despacho y deslizó una carpeta sobre la mesa. Yo tenía 32 años, agotada y en duelo. Firmé donde me indicó. «Lee esto cuando puedas respirar», me dijo. No lo hice. Lo archivé y volví al trabajo. Ese fue mi error. Era la hija responsable. Cuando mi madre ofreció guardar una llave de repuesto, «Nunca estás en casa, querida». Se la di sin pensarlo. Cuando mi padre dijo que vigilaría la propiedad, le agradecí. Le entregué a las personas que más me resentían las llaves y una ventaja, y lo llamé ser una buena hija. Ellas miraron mi sueldo estable y mi vida tranquila y vieron no a una persona. Vieron un recurso que aún no habían aprovechado. El proyecto llegó en marzo, un refuerzo de puente atirantado en las afueras de Lisboa. 11 semanas en el lugar. Dije que sí antes de que mi jefa terminara la frase. La semana antes de volar, hice lo que siempre hacía. Facilité la vida de los demás. Facturas en pago automático, lista en la nevera, código de alarma para mi padre, llave de repuesto para mi madre. Crucé un océano, orgullosa de mí misma por ser tan fácil de querer. Ellas no necesitaban el código de la alarma, necesitaban la escritura y ya sabían dónde estaba. Hubo señales que ignoré. 3 días antes de partir, mi madre preguntó con demasiada naturalidad dónde guardaba los papeles de la casa. Marcos, que nunca me llamaba, llamó para hablar de las finanzas familiares. Le dije que estaba ocupada. La semana que aterricé en Portugal, su perfil en redes floreció con fotos de un resort en las Maldivas, bungalows sobre el agua, un chef privado. Llevaba 7 meses sin trabajo. Lisboa me absorbió por completo. Llamaba a casa los domingos. Las llamadas se acortaron. Mi madre estaba ocupada. Marcos nunca se ponía. Me lo achaqué a la diferencia horaria. 6 semanas después, una llamada me desestabilizó. Llamé fuera de horario y mi madre contestó al 9º tono, sin aliento, con voces de fondo. «Ahora no es buen momento, cariño. Solo unas personas por el jardín. Lo estamos resolviendo». En mi familia, esa frase siempre significó una decisión a la que yo no había sido invitada. Pregunté directamente si todo estaba bien con la casa. «Todo está maravilloso», dijo. «Demasiado alegre.
Concéntrate en tu puente. Y colgó. 2 días después, Laura me envió una foto con 3 palabras. ¿Es esto real? La abrí de pie en la cola del café del hotel y la taza nunca llegó a mi boca. Estaba mi casa, madera blanca, puerta verde, el columpio de Walter visible en el porche, y clavado donde mi abuelo plantaba tomates, un cartel inmobiliario con una franja roja encima. Vendida. No en venta, vendida. La respuesta de Laura llegó rápida. Cariño, el camión de mudanzas estuvo aquí el sábado. Tu madre lo estaba dirigiendo. Quiero decirte que grité. No lo hice. Algo en mí se quedó muy quieto, de la misma manera que lo hace en una obra el segundo antes de que todos se den cuenta de que la carga está mal. Volví a mi habitación y abrí el portátil, porque esto habría dejado un rastro de papel. Y los rastros de papel son el único idioma que mi familia nunca aprendió a hablar y yo nunca dejé de hablar. Llamé a mi madre. Mamá, dije con calma, ¿por qué hay un cartel de vendida en la calle del Molino? El silencio tuvo textura. Luego se rió, ligera y frágil. Íbamos a decírtelo. Todo pasó muy rápido. El mercado estaba perfecto. La familia necesitaba esto. Nunca estabas aquí. ¿Quién firmó la venta?, pregunté. No te pierdas en los detalles, ya está hecho. De fondo, la voz de Marcos. Dile que la villa tiene 2 piscinas. 2 piscinas. La casa de mi abuelo se había convertido en 2 piscinas en las Maldivas. Y mi madre dijo lo que había ensayado desde el funeral. Debería haber sido mía de todas formas, Elena. Solo recuperé lo que era mío. No discutí. En cambio dije, tranquila como una puerta que se cierra. Está bien, mamá. Disfruta el viaje. Y colgué y abrí el portal de registros del municipio. No tomé un avión de regreso. Quería hacerlo, pero el puente tenía una prueba de carga que solo yo podía certificar. 12 días más. Así que hice lo más difícil. Me quedé y construí un caso desde 8,000 kilómetros. Los ingenieros no entramos en pánico. Recopilamos datos. A las 2 de la madrugada busqué el número de parcela en el portal público. El registro se cargó. Una escritura de garantía registrada 6 semanas antes, transfiriendo la calle del Molino a una pareja llamada Salcedo. Otorgante, Elena L. Méndez. Mi nombre, mi casa. Una venta de la que nunca había oído hablar, firmada en papel por una mujer que estaba en otro continente. La fecha del cierre saltó primero, el 19 de abril. Ese día yo estaba en un puente en las afueras de Lisboa con casco y 30 testigos, sosteniendo un medidor de tensión ante una cámara con marca de tiempo. No había firmado nada en Portugal salvo el folio del hotel y un certificado de carga. Esa firma en la escritura era una mentira prensada en el registro público. Falsificación. La palabra llegó tranquila y completa, de la manera en que llega la respuesta correcta. Luego miré el bloque del notario. El sello pertenecía a Renata Calderón, mi prima, sobrina de mi madre. 41 años, perpetuamente al borde de la ruina, con certificación notarial obtenida 2 años antes y nunca usada. Había jurado bajo su sello que me había visto firmar un documento del que yo estaba a 8,000 kilómetros. Solicité una copia certificada de la escritura, porque una captura de pantalla es una acusación, pero un documento certificado es un arma. Llegó 9 días después. La extendí sobre el escritorio del hotel. Elena L. Méndez, en la falsificación cuidadosa de mi letra. La R aplanada que yo hago estaba incorrecta. He firmado mi nombre en 10,000 planos. Conozco mi propia letra como conozco mi cara. Y esto era un extraño llevándola puesta. Puse mi pasaporte al lado. Entrada a Lisboa el 11 de marzo, sin salida hasta junio. Añadí el registro de mi credencial de obra. 19 de abril, primer registro a las 6:47, último a las 7:12. Portugal. 3 papeles bajo una lámpara de hotel contando una historia que cualquiera podía seguir. Los fotografié juntos con marca de tiempo y los envié a 2 cuentas propias. A la mañana siguiente llamé a Eduardo Brandt.
Brandt me recordó antes de que terminara de decir mi nombre. La nieta de Walter, la ingeniera. Hablaba constantemente de ti. Le conté todo. Cuando terminé, su voz se había afilado. Elena, ¿recuerdas lo que firmaste en mi despacho después del funeral? Admití que no lo había leído. No me regañó. Tu abuelo no te dejó la casa en su testamento. La puso en un fideicomiso irrevocable 3 años antes de morir. La casa es propiedad del fideicomiso. Tú eres la beneficiaria y la fiduciaria sucesora. ¿Qué significa eso para la venta? Pregunté. Que tus padres vendieron algo que nunca les perteneció. La casa nunca fue de ellos. Cualquier cosa que firmaron, la firmaron sin ninguna autoridad sobre esa propiedad. Y hay más, dijo Brandt. Tu abuelo incluyó una cláusula de confiscación. Cualquier beneficiario que intentara apoderarse de bienes del fideicomiso mediante fraude perdería cada centavo de su propia participación. Tu madre y tu hermano estaban destinados a heredar de un fondo separado. Al falsificar esa escritura, probablemente han activado la misma cláusula que Walter diseñó para detenerlos. No quiero pelear con ellos, dije cuando terminó. Quiero presentar los documentos. Aterricé 11 días después, un jueves gris. Firmé el puente y fui directamente a la calle del Molino. El cartel seguía ahí, vendida. Un contenedor en la entrada, la cocina vaciada, los armarios de Walter arrancados, los Salcedo rehaciendo la casa que yo había amado. El columpio del porche seguía colgado, WUV 1971, grabado en el roble, meciéndose en el viento. Saqué la llave del llavero y la probé en la puerta verde. La cerradura de 1971 todavía giraba para su llave. Podría haber entrado. En cambio, la puse en el bolsillo de mi abrigo. Todavía no. Entrar ahora sería lo dramático. Yo iba a hacerlo paciente. Antes de presentar nada, llamé a la puerta de los Salcedo y me presenté. Vi cómo la cara de la esposa pasaba de educada a pálida, mientras le explicaba, escritura en mano, que quienes les habían vendido la casa nunca fueron sus dueños. «Tenemos seguro de título», dijo el marido. «Bien», le dije, «lo van a necesitar y los va a proteger. Esto no es su culpa. Ustedes hicieron todo bien». Les dejé el número de Brandt. Luego hice lo frío y correcto. Brandt registró la Lispendens esa tarde. Una notificación pública marcando el título como disputado. En el instante en que quedó registrada, la casa se congeló. No podía revenderse ni refinanciarse. Un documento presentado en silencio detuvo todo el esquema. El caso se construyó solo con hechos. La perita en documentos forenses concluyó que la firma de la escritura no había sido trazada por la misma mano que mis muestras reales. El diario notarial de Renata no tenía ninguna entrada para el 19 de abril. El expediente también contenía un poder notarial supuestamente firmado por mí, con fecha de cuando yo estaba en Lisboa. Falsificado también. La mentira había necesitado una segunda mentira para sostenerse. La detectora Álvarez me llamó personalmente. «Señora, este es uno de los casos de falsificación más claros que he visto. Seguimos adelante». Los mensajes de la familia llegaron en oleadas. Que estaba destruyendo a todos, que era egoísta. Marcos llamó para entrar en pánico, no para disculparse. «Vas a meter a nuestros padres en la cárcel por una casa». Le dije que yo no había puesto a nadie en ningún lugar. Ellos mismos lo habían hecho con un bolígrafo. Mi padre dejó un mensaje amenazante. «Si haces esto, ya no eres mi hija». Me senté un rato con eso y me di cuenta de algo casi gracioso. Me estaba ofreciendo cortarme de una familia que ya había vendido mi casa. Lo que seguían sin ver era que yo no estaba enfadada de la manera en que ellos necesitaban. Las personas enfadadas negocian, pueden ser culpabilizadas y desgastadas. Yo no iba a abandonar nada, solo esperaba que el papeleo madurara, como el hormigón fragua a su propio ritmo, sin importar quién esté gritando. El domingo de la reunión familiar llegó cálido y luminoso. Mi padre en la parrilla.
Mi madre con limonada y pastas, esas que solo hace cuando quiere algo. La familia extendida, convocada. Renata en un rincón con cara de no haber dormido en semanas. Y al borde del patio, el columpio de Walter, WUV 1971 grabado en el roble, meciéndose vacío como si guardara un asiento. Los Salcedo llegaron a las 3 junto a la verja. La sonrisa de mi madre parpadeó al verlos. Yo los invité, dije. Forman parte de esto. Puse mi carpeta sobre la mesa, cerrada. Mi padre se giró con su pequeña sonrisa. Me alegra que hayas entrado en razón, dijo. Le dejé creerlo un momento más. Mi madre abrió como siempre. Somos familia. Las familias toman decisiones difíciles juntas. Elena no entiende lo que enfrentábamos. Un malentendido sobre una casa y la frase que verdaderamente creía debería haber sido mía. Solo recuperé lo que era mío. Mi padre repitió su favorita hasta ante el grupo. La casa pagó el viaje. Elena se ha ido bien sola. No la necesitaba. Nosotros sí. Marcos añadió, es solo una casa. Los dejé terminar. Luego abrí la carpeta. El jardín enmudeció al pequeño sonido de una tapa de cartón levantándose. No un grito, una carpeta. No me puse de pie. No levanté la voz. Extendí los documentos uno a uno. Esta es la escritura que vendió la casa, registrada el 19 de abril. Esta es la firma en ella. Y estas son las mías, las 15 reales. La perita forense dice que la de la escritura fue escrita por otra persona. Este es el sello notarial que certifica que firmé en persona ese día. Este es mi pasaporte. Lisboa, 11 de marzo, sin salida hasta junio. Y esto dice que registré mi entrada a una obra en Portugal a las 6:47 de esa mañana. Miré a Renata. Había adquirido el color de la ceniza. No hay ninguna entrada en tu diario notarial de ese día. La ley exige que la haya. No la hay. Nadie se movió. Y también había un poder notarial supuestamente firmado por mí, autorizando a papá a actuar en mi nombre. Falsificado también. 2 documentos falsificados, una certificación notarial falsa y la venta de una casa que ninguno de ustedes jamás poseyó. Cerré las manos sobre la mesa, tranquila como agua quieta. Nunca fue suya. Estaba en el fideicomiso del abuelo y yo soy la fiduciaria. Mi madre fue la primera en quebrarse, no en llanto, en furia. ¿Cómo puedes estar tan tranquila?, gritó levantándose a medias. Somos tu familia. Todo el jardín contuvo el aliento, y yo le di la única respuesta que tenía. Porque la casa que vendiste nunca fue tuya para venderla. Lo dejé reposar en el aire cálido. Luego les conté el resto. Con calma. La escritura falsificada era nula desde el principio. Los Salcedo nunca habían sido propietarios legales y serían compensados por su seguro de título. La lis pendens ya estaba registrada. Una acción de título devolvería la casa al fideicomiso. El dinero sería rastreado y recuperado. Y la cláusula que Walter escribió años atrás, sabiendo exactamente quién era su hija, despojaba de la herencia a cualquiera que intentara robar. No solo perdieron la casa que robaron, activaron lo que él construyó para detenerlos. Se desheredaron a ustedes mismos. El jardín se deshizo. Mi padre saltó de su silla gritando. Marcos había palidecido. ¿Cuánto quieren que devolvamos? Ya lo gasté. Las matemáticas de sus vacaciones lo alcanzaban en tiempo real. Las tías miraban ahora a mi madre, recalculando 60 años de historias. Renata me agarró del brazo. Solo necesitaba el dinero, Elena. Diana dijo que estaba bien. Tengo 2 hijos. Era la única que decía la verdad. Pero la verdad dicha demasiado tarde sigue siendo un sello falsificado. Lo sé, dije tranquilamente, y retiré mi brazo. Lamento que te hayan usado. Recogí los documentos y me puse de pie. Los gritos seguían detrás de mí. Ya no tenían nada que quitarme. Me acerqué a los Salcedo y les dije que estarían bien. La enfermera lloraba. Lo siento mucho por su casa, dijo, y lo decía en serio.
lo cual era más de lo que nadie en ese jardín había logrado. Crucé el jardín hasta el cartel de vendida, envolví ambas manos en el poste y lo arranqué del suelo en un solo movimiento limpio. Lo dejé en el contenedor, encima de los armarios rotos de mi abuelo. Desde el patio el columpio crujió. V doble. V 1971, atrapando la luz de la tarde. Saqué la llave de latón del bolsillo y cerré el puño sobre ella de la manera en que Walter había cerrado el mío. «Los veré ante el juez si lo desean», le dije a mi familia sin calor. «De lo contrario me voy a casa». Y salí por la verja sin mirar atrás. La parte legal tardó casi 2 años, porque la justicia real se mueve a la velocidad del papeleo. La acción de título terminó con un juez cancelando la escritura falsificada y confirmando la calle del Molino como propiedad del fideicomiso Walter Vidal, conmigo como fiduciaria. Los Salcedo quedaron compensados en su totalidad. Su aseguradora cubrió su pérdida y fue tras mi familia por cada euro de la venta. La mayor parte de las vacaciones de Marcos salió de la cuenta de jubilación de mis padres, y el resto se convirtió en una sentencia que los seguirá durante años. La cláusula de confiscación se sostuvo. Mi madre y mi hermano perdieron cerca de 40,000 euros cada uno. En el caso penal, ambos aceptaron cargos de falsificación, libertad condicional, restitución y un historial que no se borra. Renata perdió su certificación notarial. Le pedí a la detectora Álvarez que anotara que había cooperado. Era lo último de la compasión que me quedaba. Nunca volví a hablar con mi padre. Mi madre envió una carta de 4 páginas que logró no disculparse por nada y pedir ayuda en la última. No respondí. Me mudé a la calle del Molino ese otoño. Rehice la cocina con las herramientas de Walter. Lijé el columpio hasta dejar el roble limpio y no grabé nada nuevo. W197. 1 estaba donde él lo había dejado, y ahí se queda. La llave de latón cuelga de un gancho junto a la puerta verde, donde puedo verla cada vez que llego a casa. Pruebo el pomo 2 veces por costumbre, siempre aguanta. Creían que una mujer tranquila era segura de robar. Tenían exactamente la mitad de razón. La herencia que mi madre y mi hermano confiscaron fue a donde Walter siempre quiso. Financió la beca memorial Walter Vidal para jóvenes que estudian oficios e ingeniería. Los primeros de su familia, chicos que limpian canalones, leen niveles y se ganan cada puerta por la que caminan. Los 2 primeros becarios comenzaron este año. Uno quiere construir puentes. Llevo la llave de latón el día que firmo cada premio, porque una casa es solo una promesa que te haces a ti misma. Y resulta que un nombre también lo es. Esa es mi historia. Una firma falsificada, un abuelo que lo vio venir y una carpeta que dijo todo lo que yo nunca tuve que gritar. Si esto te recordó que debes leer los documentos que llevan tu nombre, hazlo esta semana. Y si conoces a alguien que siempre es el responsable, el que todos dan por sentado, comparte esto con esa persona. Suscríbete a Historias en Calma y nos vemos en la próxima historia.